El tema que vamos a tratar hoy es el ciclo celular y los ácidos nucleicos. Vamos a hacer un análisis de su relevancia en la criminalística moderna. Para ello diremos que a nivel internacional las bases de datos como las de la Interpol o el sistema CODIS han revolucionado la investigación, puesto que nos ha permitido trabajar de manera global para la resolución de crímenes transnacionales. A nivel de nuestro país, en Ecuador, el sistema ECU 911 y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también han implementado laboratorios de genética forense donde se realizan pruebas con tecnologías avanzadas para la identificación de víctimas, casos de filiación y análisis de evidencia criminal. El objetivo de la clase de hoy es analizar los procesos del ciclo celular y la estructura molecular de los ácidos nucleicos, evaluando su aplicación práctica en técnicas de identificación genética forense. Vamos a establecer conexiones entre los mecanismos de replicación del ADN y los procedimientos de análisis criminalísticos utilizados en la investigación de la evidencia biológica. Para entender este tema vamos a analizar algunos conceptos previos que ya habíamos hablado. Por ejemplo, ¿qué es la célula? La célula es la unidad fundamental de la vida. ¿Y cómo está estructurada esta célula? Pues incluye componentes como la membrana, el citoplasma y el material genético contenido en el núcleo o ADN, que es crucial para entender la perpetuación de la información hereditaria. Un concepto de material genético nos dice que el ADN y el ARN almacenan, transmiten y expresan información hereditaria. El ADN contiene las instrucciones codificadas que determinan las características de un individuo, siendo la base molecular de la herencia biológica. Y por último, el concepto más importante a tratar hoy es la replicación y división celular. La replicación del ADN duplica la molécula antes de la división celular, asegurando que cada célula hija reciba una copia completa del genoma. Este proceso mantiene la fidelidad de la información genética. Es importantísimo en criminalística que entendamos cómo funciona esta replicación y división celular, puesto que la técnica de laboratorio, PCR o reacción en cadena de la polimerasa es aquella que imita la replicación del ADN in vitro. ¿Y qué hace? Amplifica millones de regiones específicas del ADN para su análisis forense, incluso cuando las muestras que podamos obtener sean mínimas. Vamos a hablar sobre el ciclo celular. Es una secuencia ordenada de eventos que permite que una célula se divida en dos células hijas idénticas y contiene 4 fases: la fase G1 o GAP1, la fase S o síntesis, la fase G2 o GAP2 y la fase M o mitosis. Vamos a analizar qué ocurre en cada una de estas fases. En la fase G1, el crecimiento intenso de la célula se produce además de que sintetiza los componentes celulares. Aquí se realiza un primer checkpoint donde la célula evalúa las condiciones para su replicación. En la fase de síntesis ya se realiza la replicación semiconservativa del ADN formando 2 cromátidas hermanas idénticas, para luego pasar a la fase G2, donde la célula ya se prepara para la división o mitosis, realizando otro checkpoint, donde aquí va a verificar la integridad del ADN que se ha replicado, para finalmente pasar a la fase de mitosis, donde el núcleo atraviesa varias fases que son profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, donde finalmente va a realizar su división o mitosis, mientras que en el citoplasma
se produce la citocinesis y divide al citoplasma. Cada fase está rigurosamente controlada para asegurar la fidelidad de la información genética y la correcta división celular. ¿Cómo nos sirve a nosotros como criminalistas conocer cada fase del ciclo celular? Esto nos va a servir cuando analizamos tejidos post-mortem para indicar la vitalidad de una lesión. Será crucial para determinar si ocurrió antes o después del fallecimiento y será la clave para la determinación de la data de la muerte. Al hablar de los ácidos nucleicos, vamos a hablar de los nucleótidos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros de nucleótidos. Cada uno contiene una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. El ADN contiene la adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN estará formado por adenina, guanina, citosina y el uracilo. El ADN contiene dos cadenas complementarias que se enrollan como se muestra en la figura, con bases hacia el interior formando pares de adenina y timina y de guanina y citosina, que se unen mediante puentes de hidrógeno. Esta complementariedad es fundamental para la función que realiza el ADN. Además, es importante destacar la capacidad de compactación del ADN. En las células eucariotas, el ADN se asocia con histonas, formando nucleosomas, que se compactan en cromatina y finalmente en cromosomas, los cuales son metafásicos y están altamente condensados, que permite que varios metros del ADN quepan en el núcleo celular. Vamos a hablar de qué es el ADN. El ADN es el repositorio de información genética en todos los organismos y cuya capacidad de almacenar información reside en la secuencia lineal específica de nucleótidos que habíamos explicado en la diapositiva anterior. Además, el ADN posee una estabilidad química muy alta, pues es resistente a la hidrólisis, que es crucial para la preservación de la información genética a largo plazo. Además, el ADN puede realizar una replicación precisa, lo cual asegura la transmisión fiel de la información genética a las células hijas. Puede también realizar una mutabilidad controlada, lo que permite la evolución y adaptación de las especies manteniendo la integridad del código genético. Y como habíamos dicho, la compactación eficiente, puesto que mediante la asociación con histomas permite organizar el vasto genoma humano dentro del núcleo celular. El ARN, en cambio, es una molécula de cadena simple que presenta una diversidad funcional clave en la expresión genética, puesto que tenemos varios ARNs. Primero, vamos a hablar del ARN mensajero, que es el que transporta la información del ADN a los ribosomas para la síntesis proteica, mientras que el ARN ribosomal, componente estructural y catalítico de los ribosomas, es la clave en la formación de enlaces peptídicos. El ARN de transferencia, en cambio, transporta los aminoácidos específicos a los ribosomas y que es fundamental para la fidelidad de la traducción genética. Y los ARN reguladores, que no son codificantes, pero regulan la expresión génica, controlando procesos celulares complejos. Como conclusión de la clase de hoy, diremos que la integración, ciencia básica y aplicación forense nos permite que el conocimiento de este ciclo celular y los ácidos nucleicos
para optimizar metodologías, interpretar resultados complejos y adaptar estrategias analíticas a la evidencia. También podemos ver que la evolución tecnológica y las demandas profesionales en la criminalística moderna siempre se demanda profesionales con sólida formación en biología molecular para aplicar y evaluar críticamente técnicas emergentes como la secuenciación de nueva generación. Otra conclusión que podemos decir es que la responsabilidad ética y el rigor científico exige que se deben identificar errores, aplicar controles de calidad y comunicar resultados con precisión, reconociendo limitaciones y manteniendo la integridad profesional. Además, la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo ha permitido que la resolución de casos criminales requieran integrar conocimientos de biología molecular, genética, estadística, derecho, facilitando la comunicación entre diversos especialistas. Además, una proyección futura y un aprendizaje continuo, ya que los avances en genómica y bioinformática transforman este campo. Una base sólida nos permitirá asimilar innovaciones y contribuir al desarrollo de la disciplina, fomentando el aprendizaje permanente. Esto es por hoy la clase. Muchas gracias.